Bueno, voy a hacer una de estas entradas más cortas de la sección que titulo La crítica que me interesa. En este caso va a ser sobre un artículo aparecido en el ABC Cultural, el suplemento en el que colaboro ya hace muchos años, publicado concretamente el sábado 25 de mayo del 2019. En esta ocasión me pidió Javier Díaz Guardiola que hiciera la crítica de la exposición de Darío Villalba, de sus encapsulados en la sala de Alcalá 31, y es esta que aparece aquí. Esta es la página. Y bueno, es un artículo que está en la página 2021 y que pronto estará colgado seguramente en internet. Voy a hacer lo que estoy haciendo ya habitualmente, que es leer la crítica y añadir algunos comentarios. Dice así: Darío Villalba, 1919-2018, es sin duda una referencia crucial del arte español contemporáneo. Pocos artistas han sabido definir con tanta radicalidad un terreno plástico propio, en su caso, ese lúcido y dramático uso de la fotografía como pintura. Desde los encapsulados hasta sus últimas obras, mantuvo una coherencia implacable y al mismo tiempo una voluntad de profundizar en un imaginario que no recurre nunca a lo decorativo o a la pose característica de las modas. Bueno, Darío Villalba falleció el año pasado cuando bueno, un artista crucial, sin ningún género de dudas, del arte español contemporáneo. Han desaparecido en un corto periodo de tiempo Eduardo Arroyo, Martín Chirino, Darío Villalba o el crítico Francisco Calvo Serrayer. Darío llevaba ya unos años enfermo, dependía del oxígeno artificial, iba con una bombona, tenía muchos achaques. Sin embargo, hasta el final de su vida estuvo tremendamente activo y parece ser, por lo que me contaron, que incluso planificó con la comisaria María Luisa Martín de Argila esta exposición. Visitó las salas de Alcalá 31, estaba muy contento con la posibilidad de hacer esta exposición y quería que se presentaran por una vez todos los encapsulados que había realizado juntos. Continúo con la crítica. Las mitologías personales de Villalba están en bastantes sentidos fuera de sitio en un panorama crítico e institucional que prefiere legitimar lo anodino, aquello que es meramente chistoso o lamentablemente la última cantinela. Aquí tan solo quiero decir que Darío Villalba siempre estuvo muy preocupado por el lugar que ocupaba en la historia del arte y venía a pensar que, bueno, que él no estaba inserto todavía en el grupo de los artistas canónicos, y aunque yo siempre le decía que sin duda era un artista referencial, él subrayaba que otros tenían un papel mucho más decisivo y que eran mucho más valorados, como sería el caso de Tapies, o como sería el caso de Gordillo o de Arroyo, artistas con los que mantuvo una importante relación. Digo, es un artista tensado entre la dimensión religiosa y el post-vanguardismo. No está ni mucho menos dispuesto a regodearse en lo epidérmico. Antes, al contrario, la preocupación que manifiesta es principalmente metafísica. Darío Villalba asume aquella idea bartesiana de que la foto es algo automático que me toca, esto es algo que punza una mirada que finalmente querría que en algún momento el otro tuviera o pudiera ver la posición atópica en la que está situado el sujeto enamorado. Aquí estoy sencillamente mezclando la idea del punctum y del touché, del automaton, de la cámara lúcida de Roland Barthes con la idea del atopos, el estar fuera de lugar de los fragmentos de un discurso amoroso. La forma en la que Villalba atravesó su fantasía es transformando lo real, traumático, en una puesta en obra de lo que llamaríamos el gran otro. Aquí sugiero que se podría hacer una interpretación psicoanalítica o lacaniana con esta idea de Lacan y de Zizek de la travesía o del atravesamiento de las fantasías y también la dimensión angustiosa que late en la obra de Darío Villalba. Angustiosa por metafísica, pero angustiosa por religiosa y también angustiosa en la relación con su propia condición homosexual, y sugiero que se puede hacer una lectura de corte psicoanalítico buscando lo inconsciente, lo otro de Darío Villalba. Me acuerdo de la serie que hizo sobre la otra parte, el otro lado oscuro de la imagen, en la que literalmente se desnudaba y se laceraba y se torturaba
en las inmediaciones de su estudio en Madrid, y ese interés por el psicoanálisis creo que estaba en el propio Darío Villalba, que en muchos momentos pues hablaba conmigo sobre cuestiones psicoanalíticas, o incluso llegaba a pensar que Manuela, mi mujer, era psicóloga o psicoanalista, cosa que no es, dado que lo que es filósofa, profesora de filosofía. Este artista se separó lúcidamente de la corriente informalista, dialogando con las propuestas del pop en un deslizamiento dramático nihilista, desde la pintura a la constelación de los signos del consumo de masas. Bueno, insistía mucho en que cuando él surgió ya estaba ahí el informalismo, que él no quería seguir la línea de la pintura de Beta Brava, la pintura española que tanto éxito había tenido internacionalmente, y que él se encuentra en los Estados Unidos con el pop, manteniéndose también ajeno a la desmaterialización conceptual o a la fenomenología minimalista. Desplegó con extraordinaria radicalidad lo que Warhol calificara como pop soul, subtítulo de esta muestra de los encapsulados en la sala Alcalá 31. Hay una imagen de Darío Villalba con Andy Warhol cuando vino a exponer en la galería de Fernando Vijande, y bueno, él siempre reconoció que le interesaba mucho la estética de Warhol y también el modo en el que Warhol lidiaba con las cuestiones de la sexualidad y también de sus creencias religiosas, que están colocadas en segundo plano, pero también manifiestas o están revelándose a través del particular camuflaje de la obra warholiana. Efectivamente, en sus obras parece que quisiera atrapar el alma y la tristeza de los marginados, rindiendo testimonio de la soledad, impactado por el sinsentido de los sujetos de la gran ciudad. Dice en una entrevista que está colgada en internet que le impresionaba mucho cuando iba en metro ver a los sujetos con ojos vacíos, con una sensación de que estuvieran zumbados, con una enorme transmisión de la experiencia de la angustia y de la soledad. En la sala Alcalá 31 podemos revisar los encapsulados de este intenso artista, desde aquellos primeros que hiciera con tonalidades rosas hasta los más dramáticos ejecutados en blanco y negro. La comisaria María Luisa Martín de Argila ha realizado una excelente labor de búsqueda de piezas que hacía décadas que no se exponían, distribuyendo acertadamente en un primer espacio los encapsulados iniciales, que son más pictoricistas y tienen un tono swinging London. En esa primera sala del espacio de Alcalá 31, que no es precisamente un espacio fácil, ha colocado, como digo, esos encapsulados rosas que están muy pintados y que Darío Villalba tenía miedo, según me contaba, exponer con los más dramáticos de su periodo central de su carrera, pero que realmente quedan ahí estupendos, y muchos de ellos no los había visto nunca, los he visto reproducidos o en algunas exposiciones en las que episódicamente aparecían, pero también han expuesto cuadros, piezas pictóricas, cuadros en los que hay elementos geométricos de metacrilato que vienen a puntualizar algunos elementos de la pieza. Son trabajos realmente magníficos que revelan que el joven Darío Villalba, aunque estaba transmitiendo sensación de optimismo, también parecía que estuviera haciendo una autopsia o mostrando como elementos que están más allá de la propia piel del retratado, y este color rosa también alude evidentemente a los deseos, a las pasiones, a la trama sexual de la obra del propio Darío Villalba. En la sala ocupada por los que realizó en los años 70 se impone una atmósfera dramática, me refiero a los de blanco y negro. Los cuerpos, entre comillas, flotan, suspendidos de estructuras de metacrilato, en un juego de transparencia y opacidad, de levedad y gravedad, con el aliento de una tensa espiritualidad que tiene tanto de obsesión por la culpa cuanto una desesperada búsqueda de redención. Estas obras fueron ya muy apreciadas cuando las hizo, y así consiguió el Premio Internacional de Pintura en la Bienal de San Pablo del 73, y al año siguiente los presentó en la importante Galería Andrés. El mismo artista definía estas obras como juguetes patológicos para adultos. Los seres marginados, pobres, locos y a la postre anónimos estaban atrapados en burbujas de metacrilato, congelados o en cierto sentido protegidos en una crisálida transparente. Villalba dijo que su obra era como una herida clínica y asépticamente controlada. Las fotografías en blanco y negro están mínimamente marcadas con toques de pintura. Los cuerpos encapsulados tienen un revés de color rosado o plateado. Lo lúdico fue dejando paso a la melancolía. Lo que le interesaba a este artista era mostrar la fría congelación del ser humano. Todo sucedía en la obra de Darío Villalba en el espacio aéreo de la mirada, cuando el tacto de la piel es imposible y se hace visible, por emplear un término lacaniano, la forclusión. Los encapsulados retornan como lo reprimido fantasmalmente cuando, como el mismo Villalba, hay que arreglárselas sin el padre, asumiendo una libertad peligrosa.
Entre todos los encapsulados de Villalba destaca el místico como un verdadero emblema, una manifestación de una subjetividad anónima que adquiere cualidades de intenso simbolismo. Se trata de una iconografía que remite a lo sacrificial o al abandono en una perspectiva propia de lo sagrado y también de aquella forma del erotismo en términos de bataille que implica el tabú y la intención transgresora. Hay en la obra de Villalba una poesía estremecedora y una belleza extrema que rinden perfecto testimonio de nuestra finitud, más que la muerte, el desfallecimiento y el delirio, pero contemplando desde un apartamiento del mundo, diría yo desde una metoikesis en el sentido en el que lo analizó Sloterdijk, vale decir, con una perspectiva mística contrapesada por deseos insaciables. Una verdad luminosa, en sentido de lo sagrado, está sedimentada en esta pintura híbrida que revela una profundidad anímica tras la planitud fotográfica. El trazo rojo, evocando acaso la sangre en el pecho del místico, nos toca. Este puntum estremecedor desafía nuestra mirada. Los encapsulados de Villalba reaparecen cuando él ya ha desaparecido, dramáticos testigos de una existencia indómita, marcada por el anhelo de trascendencia, obsesionado por materializar sus incertidumbres, fabricando cuerpos atrapados en pieles anómalas, demandando una caricia que siempre nos falta. La exposición estará en la Sala de Alcalá 31 de Madrid, comisariada por María Luisa Martín de Argila, hasta el 28 de julio. Y de verdad que os animo a verla porque os encontraréis con Darío Villalba, un artista crucial, uno de los grandes referentes del arte contemporáneo español, con el que tuve el placer, el privilegio de tratar desde los años 80. Le invité a dar clase al Instituto de Estética y Teoría de las Artes. Recuerdo cómo nos llamó a José Jiménez y a mí, fuimos a visitarle a su estudio. Le conocía de años antes. Nos habíamos topado en una noche extraña en un club gay en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá y finalmente establecimos una amistad y tuvimos un trato muy estrecho. Escribí textos para algunos de sus catálogos y he escrito en numerosas ocasiones en los suplementos culturales, en las revistas sobre la obra de Darío Villalba. Hace poco veía en una carpeta todos los textos que he escrito sobre él y son numerosísimos. Me queda la deuda de escribir en alguna ocasión tal vez un libro, un ensayo integral sobre su obra, de este artista verdaderamente intenso y radical, al que acompañé también cuando montó su exposición en la Galería de Salvador Díaz en los años en los que yo ayudé o asesoré allí su programación y presentó una exposición verdaderamente magnífica. También estuve a su lado cuando montó la exposición en el Instituto Valenciano de Arte Moderno y pasamos allí unos días fantásticos. También cuando expuso en Palma de Mallorca, recuerdo también su interés por hacer muestras en Londres, donde procedía mucho su iconografía, el enorme entusiasmo que tuvo cuando recuperó a través de Gloria Kirby sus documentos básicos, que los presentó en el Centro Galego de Arte Contemporánea, en una exposición que fue verdaderamente apabullante, estremecedoramente bella. Y también recuerdo las llamadas de teléfono insistentes que me hacía, ya fuera cuando había escrito un texto, una crítica en el periódico, avisándome en qué proyectos estaba interesado, también preguntándome siempre por Manuela, una persona que transmitía en medio de su tensión emocional y creativa, transmitía una enorme ternura, un gran amigo que ya no está con nosotros, pero el que siempre tendré en la memoria. En fin, un gran artista español al que debemos prestar siempre atención, que esta exposición además revela una parte central de su obra en la que está encapsulada sus obsesiones, pero también está ahí encapsulado su imaginario, y a medida que se encapsula también se abre. Se puede decir que es una impresionante construcción de la subjetividad, que nos enseña que la subjetividad es también un modo del sometimiento, pero que está entre ese color rosa que habla del deseo y la pasión y ese color mercuriano, ese color del mercurio, ese color de la melancolía. Sin duda Darío Villalba era un artista que estaba bajo el signo del planeta más lento, bajo el signo de Saturno. Es uno de los grandes artistas melancólicos, pero también es un indómito y un irreductible, alguien que creó esa estética de la fotografía como pintura y la pintura como fotografía, y que en este caso a través de estas crisálidas, de estas cuasi esculturas, nos ofrece lo más intenso de su imaginario. Como digo, en la memoria siempre el gran Darío Villalba.